Para empezar mi intervención voy a hacer cita de un tuit que la cuenta oficial del gobierno ucraniano subió ayer. Era en inglés, pero lo voy a traducir al castellano. Y se referían que no existe una crisis ucraniana, simplemente hay un mal vecino. Estamos dando por entendido que es una crisis lo que hay en Ucrania, es un conflicto entre dos potencias y yo niego la mayor. Ucrania es un país independiente que puede decidir su futuro si mira a Rusia, si mira a Europa, si van por libre. Y Rusia lo que no entiende la independencia y la soberanía no solo de Ucrania, sino del antiguo espacio postsoviético, como estamos viendo también con las injerencias en Bielorrusia, como estábamos viendo bueno, lo que pasó en Crimea en 2014, que fue anexionada ilegalmente por Rusia. También lo estamos viendo en Moldavia, en el este de Ucrania, en el Donbass, una región que no solo viene de ahora, sino que llevan desde 2015 en guerra y de facto funcionando como una república independiente anexionada. Esto no es nada nuevo. La situación nueva actual, lo que desencadena esta crisis, es que el ejército ruso ha empezado a acumular tropas en la frontera cerca de Ucrania y entonces esto ha hecho saltar las alarmas de que puede haber una nueva invasión, como ya se produjo en Crimea o como se produjo, como acabo de repetir, en el Donbass. Y esto se engloba en el conflicto geopolítico global entre la Rusia de Putin, que no Rusia, siempre me gusta diferenciarlo, y Occidente en general. Todo esto se puede sumar a las injerencias electorales que han habido en Europa en diferentes procesos electorales, entre ellos con las noticias falsas referidas al referéndum ilegal del 1 de octubre, injerencias en las elecciones alemanas o francesas, injerencias en las elecciones del Parlamento Europeo, o por ejemplo injerencias políticas tanto en los países bálticos como en los Balcanes. Justamente la semana pasada he estado en Sofía y solo basta pasearse por las calles para ver la numerosa injerencia que tiene y el poder blando que tiene Rusia en esos territorios. Y a esto súmale que para el régimen de Putin no entienden Ucrania como un país independiente, sino basándose en esto en el Rus de Kiev, no lo ven como algo diferente a Rusia. Ya no es solo que no pueda tener soberanía, sino que lo consideran como que es el mismo pueblo. Entonces todo esto se junta, también sumándosle que dentro de la cultura tradicional geopolítica rusa y sobre todo el tipo de pensamiento más de corte realista de Putin y sus asesores, ellos solo se sienten seguros cuando tienen largas distancias y países buffer, países que hacen como de colchón entre Occidente y ellos. En 100 años han tenido la invasión de Napoleón y la invasión de Hitler, entonces ellos solo se sienten seguros cuando tienen distancia. Claro, ellos ven también desde el otro punto de vista de que Ucrania puede acabar en la OTAN. Repito, que es decisión de los ucranianos, no es ni de Washington ni de Moscú, y ellos no lo terminan de entender y se sienten amenazados. Esto es lo que creo yo que es lo que dispara esta crisis. Pero, en resumen, hay diferentes visiones de la realidad, tanto por el lado de Occidente o Kiev como por Moscú, y para mí el principal problema es que Moscú no respeta la independencia de las antiguas naciones exsoviéticas, sino que considera que tienen una esfera de influencia. Bueno, en el Parlamento Europeo todos los temas sobre Ucrania y sobre Rusia, pues son de bastante actualidad, especialmente a nosotros desde España nos pilla un poquito de lejos, pero sí que es cierto que para los países de la zona de la región báltica, que pertenecieron a la URSS en su época, fueron anexionados por la URSS, para recordarlo, y en Polonia y en aquella zona sí que son muy, muy defensores del tema. Bueno, más que defensores, son bastante activos con este tema. Yo aquí discrepo de lo que han dicho mis compañeros, porque esto no es una pelea al mismo nivel entre Estados Unidos y Rusia. No es lo mismo el bully que se dedica a interferir sobre un país tercero que es Ucrania a Estados Unidos, que tiene un compromiso de defender Ucrania. Estados Unidos no ha buscado esta pelea. Estados Unidos sí que se lleva razón José Luis, que ha intervenido y ha hecho injerencias en otras ocasiones, y negarlo es absurdo porque está claro. Pero en este caso no es Estados Unidos el que busca la pelea, es Rusia la que, por los motivos que antes he explicado y Nessa también ha desarrollado adecuadamente, se siente insegura al tener las tropas de la OTAN tan cerca. Pero es la Rusia de Putin la que aproxima las tropas a la frontera ucraniana. Y si Estados Unidos y Occidente no defendiese a Ucrania, pues posiblemente correría la misma suerte que corrió Crimea, que fue anexionada, recordemos, ilegalmente por Rusia, y aquí, aparte de esas acciones y deadly concerns, no ha pasado nada. El problema de la UE, de Europa, es que está fuera del tablero de juego. Nos han sacado de la sala de los mayores, nos han dicho quedaros fuera del patio mientras los mayores nos reunimos. Esto nos debería hacer pensar.
tenemos una debilidad tremenda de acción política. Hay una falta de unidad tremenda entre las 27 capitales, que son los que deciden la política exterior. Por poner un ejemplo, siempre es Hungría la que termina de defender los intereses de Rusia o la que está más cercana a las visiones de Putin, Orbán. Eh, y el Kremlin, que no son tontos y son muy hábiles, lo que aprovechan es esta división entre capitales para ir negociando separadamente, bilateralmente con las capitales y romper la unidad de acción europea. Recordemos también hace un año la visita errática de Borrell a Moscú, donde el propio ministro Lavrov le ridiculizó. Esto no hace ningún bien a la Unión Europea. Una Unión Europea que lo único que puede producir son comunicados con el típico We are deeply concerned X y eso sí, sanciones económicas. Y ahí no pasamos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo primero es trabajar la unidad de acción exterior, tanto en el asunto de Rusia como en todos los demás asuntos, que es un desastre la acción exterior europea por el sistema que tiene, de unanimidad. Luego, también creo que se deben de reforzar las protecciones ante las vulnerabilidades que explota Moscú, como el tema de la seguridad energética. No puede ser que toda la mitad este del continente dependa del gas ruso, cuando es la propia Rusia la que depende de las exportaciones. Hay que diversificar y hay que mejorar la seguridad energética urgentemente. Luego está el tema de las injerencias electorales y la desinformación que Rusia las está explotando para dividir la sociedad. Y nosotros no hacemos prácticamente nada para defendernos. Entonces, en resumen, hay que defenderse de las vulnerabilidades y es la hora de asumir mayores responsabilidades en defensa y en seguridad y en política exterior. No podemos siempre esperar que sea Papá América el que nos venga a rescatar, porque luego pasa lo que pasa, que estamos fuera. Aquí en España, cuando hablamos de Rusia, nos suena a la URSS, a la Unión Soviética, a la época del muro y a épocas muy pasadas. Nos suena que está muy lejos, a que es algo muy exótico y que no tiene nada que ver con nosotros. Eh, Cierto es que energéticamente no dependemos de ellos, sino que nuestro gas, un tercio del gas, viene de Algeria, que ahí tenemos otros problemas con Marruecos, de la guerra, bueno, la guerra, el conflicto entre Algeria y Marruecos, que también sería para otro I-98, el tema de la región Mina y el Magreb, que también sería interesante. Así que nosotros, si Rusia cierra el grifo del gas, bueno, subiría la factura de la luz, que ya está suficientemente alta, pero directamente no nos congelaríamos, tampoco nuestro clima es propicio a ellos. Yo creo que sería una posibilidad, que ya se habló hace unos cuantos años, de abrir el Medcat, que sería el oleoducto, gasoducto que conecta Cataluña con Francia, para poder diversificar a través del gas algeriano, aunque ahora hay otros problemas, el suministro de Europa. Porque vuelvo a repetir con lo que he enlazado antes, no puede ser que muchos países del este de Europa, Polonia, los Bálticos, dependan del gas de Rusia. Eso hay que diversificarlo urgentemente y España puede ser capital para esto. Dicho esto, nos puede parecer lejos, pero la gran realidad es que tenemos tropas españolas y aviones españoles en los países bálticos. En Letonia tenemos aviones y en Lituania los tanques y soldados que se están dedicando a proteger el espacio aéreo de los países bálticos que no tienen fuerza aérea ante las incursiones rusas, porque ahora nos puede parecer esto la guerra de las galaxias, pero sí que es cierto que hay aviones rusos que se dedican a probar, a jugar con las defensas aéreas, especialmente en la zona de los Bálticos, pero que estos vuelos han llegado hasta la península ibérica hace unos cuantos años. Entonces, bueno, tenemos tropas allí que en caso de una guerra, pues, como también como miembros de la OTAN, terminaríamos viéndonos abocados y esto evidentemente no interesa a nadie. En el punto de vista de las relaciones bilaterales, España es de los países menos hostiles con Rusia y menos partidario de las sanciones. ¿Por qué somos menos partidarios de las sanciones? Porque tenemos intercambios comerciales con ellos, especialmente de Macola, y especialmente en la zona donde yo vivo, aquí en Tarragona. En su época había mucho turismo ruso que tras la anexión ilegal de Crimea se notó la bajada. Entonces, España no es de los países que son más defensores de las sanciones, aunque al final tiene que ir en la línea de sus socios europeos. Y por último, también es cierto que algunas relaciones también vienen de que España no reconoce a Kosovo, aunque sea por otros temas. Esto es importante para Rusia, por su aliado en los Balcanes, por Serbia. Aunque sí que es cierto que las relaciones se deterioraron un poquito tras 2017, tras las injerencias en el referéndum ilegal del 1 de octubre y algunas declaraciones desde medios rusos defendiendo el separatismo catalán. Pero bueno, no es de las relaciones más malas. Esto es un poco la situación actual. Mi reflexión final, no soy futurólogo, sino politólogo, pero yo quisiera pensar de que la sangre no va a llegar al río al final. Que, como bien ha dicho Nessa antes, posiblemente uno de los escenarios, el que yo planteo, es business as usual. Por el lado de Putin, él no puede asumir ni políticamente ni económicamente una guerra en Ucrania. Ya la guerra del Donbass le ha salido bastante cara y el país no está en buenas condiciones económicas. Por ejemplo, estos últimos días el rublo está cayendo en picado. Y eso afecta a la economía rusa y al final, si tú la gente en casa no la tienes bien alimentada y con las cuentas saneadas,
final la gente se te cabrea. Él entiendo que su régimen va a intentar obtener concesiones que le satisfagan y básicamente él tiene que salvar la cara. Se ha metido en esto y va a tener que salvar la cara de alguna manera, pero no veo guerra y yo veo que las condiciones que exige Estados Unidos no las va a aceptar, que es prohibir que Ucrania entre en la OTAN. Pero una fórmula para salvar la cara, porque no creo que sea el interés de ninguno de los dos lados el ir a la guerra. Y un paso el falso a Putin le puede afectar porque su popularidad, aunque sigue siendo elevada, si contamos, bueno, sabemos cómo son las elecciones allí, ya lo hablamos en el programa especial, pero él va poco a poco perdiendo popularidad, entonces tampoco puede dar pasos en falso, y más que una situación pandémica que es un desastre allí. Estados Unidos, por otro lado, no puede permitir que se condiciones en un país independiente como Ucrania. No puede permitir que por la vía de los hechos le impongan estas condiciones y le impongan límites. Entonces, tampoco puede permitir que es eso, que la presión y la amenaza militar al final hagan ceder. Biden se juega el futuro y los republicanos aprietan fuerte en Estados Unidos y hace el ridículo. Y después del ridículo de Afganistán, Estados Unidos no se puede permitir otra humillación. Entonces también tienen que salvar la cara. Y en tercer lugar está Ucrania, que son los que están afectados de primera mano y que son los que parece que no cuentan para nadie. Ellos están jugando el futuro de su país, la soberanía y la libertad de decidir sobre su futuro. Son los ucranianos y nadie más que los ucranianos los que tienen que decir, nos juntamos a la OTAN, miramos a Europa o miramos a Moscú. Es libertad de ellos. No tiene que venir ninguna potencia a hacer de papá y de mamá y ejercer un protectorado sobre Ucrania. Eh, Esto les viene bien relativamente porque ahora el mundo entero se está dando cuenta que en Ucrania hay una guerra desde hace más de 7 años, que lleva más de 10.000 muertos, la mayoría de ellos jóvenes ucranianos que, por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve en Kiev hace cosa de 1 año, 2 años, perdón, tienes ahí las fotos de todos los fallecidos del ejército ucraniano y son niños que nos mandan a morir a la guerra. Y eso sigue allí y en Europa tenemos una guerra a escasos kilómetros y nos da bastante igual. En resumen, espero que haya interlocución, que la sangre no llegue al río y que ambos lados puedan salvar la cara y que al final no haya conflicto militar porque no es del interés de nadie. Espero acertar y espero que no escale la cosa más. O es mi deseo, por lo menos. Muy rápidamente, es Ucrania y no Estados Unidos o Europa si debe decidir si entra en la OTAN o no, y México y Canadá son los que deben decidir si entran en el Pacto de Varsovia, que ya no existe, y no lo tiene que decidir ni Rusia, ni Estados Unidos, ni nadie más. A lo que la intervención era básicamente porque si analizamos los hechos que han sucedido y no la política ficción, el que ha agredido a Ucrania ha sido Rusia, que le ha tomado ilegalmente Crimea, y Crimea ahora mismo forma parte de facto de Rusia. Y la OTAN, a pesar de que tiene misiles allí, tiene tropas allí, no ha atacado a Rusia. O sea, no es un conflicto entre iguales. Es Rusia la que agrede y entiendo que Ucrania quiera la protección de la OTAN, porque si no estuviese Occidente del lado, a los hechos me remito, posiblemente Ucrania ya formaría parte de esa Novorosilla. Entonces no se pueden igualar a los dos lados. ¿Te No, acuerdas de los misiles en Cuba, José? ¿Te acuerdas? no había nacido. Yo estoy Ah, ya, hablando del ya. año No, pues 2022. recuérdalo, reléelo. A ver qué No, lo he pasó. leído Muy perfectamente, bien. pero Ya, ya, pues. no había nacido.